Continuando con nuestro curso de gestión documental, vamos a hablar ya del último componente, que es el componente correspondiente a la gestión electrónica de documentos. Sobre este tema vamos a hablar sobre algunos conceptos. En primera medida, el concepto de documento electrónico. En este tema también no soy autoridad en el tema, la autoridad realmente son las personas del área de sistemas, pero voy a comentarles desde el punto de vista documental qué información, qué conceptos consideramos a la hora de hablar de documentos electrónicos. Entonces, un documento electrónico es un documento firmado digitalmente que contiene información en formato electrónico. Otra definición que tenemos sobre este tema es todo contenido originalmente creado desde una aplicación electrónica y que contiene información para facilitar transacciones o compartir información entre las partes. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de documentos son los certificados de disponibilidad presupuestal que están dentro de una aplicación. La publicación de un contrato en SECOP. Recuerden que antes la publicación de los contratos la hacíamos en medio físico, en el diario oficial. Ahora simplemente con la publicación del contrato en un sistema como el SECOP, pues tenemos evidencia de que se realizó la publicación correspondiente. Los correos electrónicos que están dentro de su repositorio original también son considerados documentos electrónicos con validez. Tenemos documento digital. Como documento digital tenemos que es un componente o un grupo de componentes digitales que son salvados, tratados y manejados como un documento. ¿Cuáles son las características de este tipo de documentos? Entonces, que sean fiables, que sean auténticos, que sean exactos y en muchos de los casos que contengan firmas electrónicas. Entonces, por ejemplo, tenemos un título documentario que está digitalizado y apostillado. Entonces yo tengo el título como tal, la imagen del documento, pero además tengo una autenticación que da la entidad correspondiente que me garantiza que ese documento es copia fiel del documento original y por eso tiene validez estando en medio digital. Un certificado de antecedentes disciplinarios, por ejemplo, como el que nos genera la Procuraduría. Hay otras cosas que también son considerados documentos como las canciones, los videos, las películas originales, las fotografías. Entonces, por ejemplo, en una película tenemos que estar el sonido, tenemos las imágenes, tenemos metadatos asociados a la película, en donde toda esta información nos compone un documento y es un documento que pues es íntegro y por eso es que estamos hablando de un grupo de componentes digitales que son tratados como un documento. Y tenemos un documento digitalizado, que es la simple copia física, a través de un proceso de digitalización mediante escaneo o captura de imagen. Entonces ahí caben todas las fotocopias de la cédula de ciudadanía, la copia de un título universitario, la copia del RUT. Estos documentos son una imagen y normalmente se digitalizan para fines de consulta. Otros conceptos importantes a trabajar es el concepto de firmas electrónicas. Entonces, como firma electrónica tenemos que es un conjunto de datos electrónicos que acompañan la determinada información de un mensaje de datos en formato electrónico. Y tenemos como tipos de firmas la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada. ¿Cuáles son las características de las firmas electrónicas? Entonces, la autenticidad acredita la identidad de quien ha firmado el documento, es decir, que quien firma es quien dice ser. La posibilidad de identificar al firmante, es decir, que es lo mismo que la autenticación, es poder decir, sí, es que la persona que firmó este documento fue María del Pilar Mora y no se puede negar que fue ella. La integridad, es decir, que el documento no ha sido modificado desde su creación y emisión hasta que fue recibido en manos del destinatario. Y el no repudio, que es que una vez el documento ha sido firmado, la persona que lo firmó, que aparece como firmante, no pueda negar su autoría. En términos de firma digital, tenemos que una firma digital es un valor alfanumérico adherido a un mensaje de datos. Esta se genera a través de una tecnología basada en criptografía, es decir, a través de un algoritmo matemático que permite determinar que dicho valor ha sido generado de manera exclusiva por el firmante y que está vinculado con el contenido del mensaje. Para esto, por ejemplo, los sistemas de información cuentan con claves que garantizan que la persona que está entrando es quien dice ser y quienes tienen acceso al sistema de información pues son quienes pueden ver ese contenido generado por el firmante del documento. Se trata de una implementación técnica específica y tenemos firmas electrónicas como la avanzada o la cualificada, las cuales cuentan con el respaldo de una entidad certificadora. Ustedes saben que aquí en Colombia para la certificación de firmas electrónicas tenemos a Certicámara. Y entonces aquí en la imagen tenemos una explicación muy sencilla de lo que es una firma digital. Entonces es una persona que entra con su clave privada al sistema de información
elabora el documento y lo pone en el sistema, y una persona que tenga permiso de acceder al sistema, una clave pública, porque pueden ser varias personas que puedan acceder al sistema, van a verificar ese documento y van a saber que ese documento lo generó la persona que tiene la autoría del documento. Y una firma digitalizada, igual que lo que hablábamos de los documentos digitalizados, es una imagen o una representación electrónica de una firma manuscrita obtenida mediante digitalización o captura de imagen de una firma manuscrita o autógrafa. En Colombia se considera válida para algunos propósitos, para la autenticación de documentos, pero no tiene el valor legal de una firma digital o una firma original, una firma manuscrita original. Sobre los conceptos de seguridad y confidencialidad de la información, entonces vamos a destacar el tema de autenticidad, que la información sea accesible de forma única a quienes se encuentran autorizados, es decir, el usuario, el servidor o la aplicación cliente, lo que busca es validar la identidad. En términos de integridad, que la información se mantenga inalterada ante accidentes o modificaciones no autorizadas. En términos de confidencialidad, pues, se requiere que la información sea accesible de forma única a las personas que se encuentran autorizadas, esto de acuerdo a un sistema de clasificación previamente establecido. En términos de disponibilidad, poder acceder a la información cuando sea necesario a través de los canales adecuados y siguiendo los procesos debidamente establecidos. Bueno, en el contexto de gestión documental, entonces tenemos que cruzar un concepto documental, que es el cuadro de clasificación documental, que nos contiene todas las series documentales de la entidad, con un concepto del mundo de la tecnología, que es el inventario de activos de información en términos de seguridad de la información. Y a esta información lo que vamos a hacer es aplicarle las siguientes categorías. Entonces, la confidencialidad, si se trata de información pública o información reservada, información clasificada. El concepto de integridad, entonces, si es una información que requiere tener una integridad alta, una integridad media o una integridad baja, o no está clasificada. Y en términos de disponibilidad, si esta información se requiere con una disponibilidad de carácter alta o media o baja. ¿Y cómo se hace la clasificación? Entonces, a cada uno de estos activos lo que yo hago es que les reviso si es alta. Por ejemplo, si dos activos de información tienen en dos o todas las propiedades que se requiere que la confidencialidad sea alta, que la integridad sea alta y la disponibilidad sea alta. Por ejemplo, las actas de consejo directivo requieren pues que la información, es una información que es pública, pero debe tener una integridad alta, es decir, no pueden modificarse, y deben tener una disponibilidad alta, entonces deben estar de fácil acceso cuando se requieren de una manera inmediata. Para información de carácter medio, entonces son activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades y en al menos una de ellas es de nivel medio. Entonces, por ejemplo, en una autorización, entonces es una información que es de carácter público, su integridad debe ser alta porque yo debo garantizar que no se modifique la información a lo largo del proceso, y su disponibilidad puede ser media porque a veces lo puede tener, puede estar en consulta del profesional responsable de la autorización y entonces pues puede que no esté totalmente disponible, pero pues está disponible en un tiempo cercano. Y en términos de información pública tenemos que la confidencialidad es pública, que la integridad es baja y la disponibilidad puede ser baja también. Aquí tenemos todos los contenidos que publicamos a través de la página web, que yo los publico, que tienen un carácter pasajero y que después, pues si no puedo acceder a ellos, fue información que ya pasó, una noticia, por ejemplo, algo que no tiene la necesidad de estar disponible todo el tiempo. Bueno, y en términos de etiquetado, entonces tenemos un etiquetado que se hace a nivel de documento. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a una orden para realizar un decomiso de fauna silvestre o de madera, pues digamos que mientras se realiza el operativo es una información que es de carácter secreta para que quien sea el infractor, no tenga manera de enterarse y escaparse, ¿no? A nivel de expediente, entonces toda aquella información que tenga temas personales o que tenga temas de carácter sensible como las historias laborales o las historias clínicas. Y a nivel de proceso, tenemos el ejemplo de un proceso de contratación que puede ser confidencial en el comienzo, mientras se están elaborando los términos de referencia, luego se publica en el SECOP y se convierte en público, y luego se convierte en restringido solo a quienes tengan acceso cuando ya el proceso se ha ejecutado en el tiempo. Bueno,
En términos de la matriz de inventario y clasificación de los activos de información, entonces aquí tenemos un dibujo, una imagen que nos ilustra el proceso. Entonces tenemos toda la información de los activos de información, yo hago una definición, esa definición que yo hago la reviso de manera constante. A partir de esa revisión yo puedo realizar temas de actualización y luego cuando ya tengo la información actualizada lo que hago es publicarla y vuelve a iniciar el ciclo de revisión, de definición, revisión, actualización y publicación. Este es un proceso que se hace liderado por el área de tecnología e información con apoyo del personal de gestión documental y con participación de todos los servidores públicos, es decir, de los funcionarios y contratistas. En relación con la gestión de riesgos, entonces, pues para todos los procesos en el sector público hacemos gestión de riesgos y pues para el tema de gestión documental no es una excepción. Entonces tenemos que realizar todo un análisis de amenazas y vulnerabilidades que tengan los activos de información. Tenemos que hacer una evaluación de riesgos. Luego, a partir de esa evaluación, determinar los requerimientos de seguridad y establecer unos controles que me permitan o evitar el riesgo o mitigarlo o ver cómo lo voy a afrontar en caso de que se presente. Bueno, y para eso entonces, como resultado de ese análisis de riesgos que yo haga, tengo que hacer dos tipos de planes. Uno son los planes de contingencia y otros son los planes de continuidad de negocio. Los planes de contingencia son la reacción a un evento específico, buscan mitigar el impacto del evento y restaurar los servicios y se enfocan en la gestión de crisis y la recuperación de desastres. Es decir, los planes de contingencia son para momentos en que se me presentó un problema. Un ejemplo de esto es, se me cayó el sistema de correspondencia y tengo que utilizar una planilla manual para poder enfrentar la situación que se me está presentando. O, por ejemplo, tengo la falta de energía eléctrica en la entidad, entonces yo tengo que poder cumplirle a los ciudadanos con la erradicación. Lo que hago es que saco mis planillas manuales y luego actualizo el sistema. También necesito acceder a la información que está en el archivo, entonces debo acceder a los índices o instrumentos manuales para poder encontrar los documentos en caso de que yo no pueda acceder a mi sistema de gestión documental y de administración del fondo. Los planes de continuidad de negocios son esos planes que me permiten garantizar la continuidad de las operaciones y la entrega de productos o servicios esenciales frente a cualquier tipo de interrupción. No es una interrupción que se presenta de manera inmediata, sino es las posibles interrupciones que yo preveo, establezco un plan de cómo las voy a manejar en el tiempo para garantizar que voy a poder seguir funcionando. Buscan asegurar el funcionamiento de la entidad ante cualquier tipo de interrupción y se enfocan en la gestión de riesgos y en la planeación proactiva, es decir, antes de que suceda el evento, yo establezco mi plan de continuidad de negocio. Un ejemplo de esto son las copias de seguridad en los sistemas de información en servidores fuera de la empresa. Es decir, yo tuve un incendio en la empresa, se quemaron todos los computadores, se quemaron los servidores, pues yo tengo una copia que está en otro lado que me permite restaurar la información y poder funcionar en caso de necesidad. También toda la información que ponemos en la nube que nos permite tener la información fuera de la empresa y podemos acceder a la información de manera inmediata en caso de necesidad. Hay un terremoto, por decir cualquier cosa. Pues yo puedo acceder a la información que tengo en la nube y puedo seguir funcionando de manera normal. Otro tema, por ejemplo, es todo el tema de documentos esenciales de la empresa. Entonces yo tengo las escrituras del predio en el cual está la entidad. Tengo el acta de constitución de una compañía, tengo esos documentos que son súper esenciales. Tengo las actas, por ejemplo, de elección de los consejos directivos que me soportan las decisiones. Entonces, de esa información yo debería tener una copia salvaguardada en un lugar diferente de la empresa, de manera que si mi copia se me pierde por alguna razón, yo debo poder acceder a esa información y garantizar pues que puedo acceder a esa información que es fundamental para funcionar. Y bueno, hasta ahí vamos con el tema de seguridad de la información. Muchas gracias.